la herencia de mi abuelo. Esta historia comienza con William, un joven granjero que vivía con su abuelo, don Rogelio, en una finca aislada. Guillermo era huérfano desde que era un niño pequeño, ya que sus padres habían fallecido en un accidente cuando él era solo un niño. Desde entonces, su único compañero y protector había sido su abuelo, que era viudo, y había vivido solo con su nieto durante muchos años. Don Rogelio se ocupaba de la finca. Trabajaba en los cultivos y cuidaba de los pocos animales que tenía. Guillermo, por su parte, le ayudaba en todo lo que podía. Había aprendido el oficio desde muy joven y la vida en el campo era lo único que había conocido. Ambos vivían en una casa sencilla, sin lujos, rodeada de tierras y montañas. Aunque la vida no era fácil, juntos hacían todo lo posible por salir adelante. Cada noche, Guillermo notaba que su abuelo salía de la casa al caer la noche. Se sentaba en una vieja silla de madera y miraba en silencio una fotografía que llevaba consigo. Guillermo siempre lo observaba y respetaba su momento de soledad. Pero una noche, impulsado por la curiosidad, decidió acercarse a él y preguntarle: «Abuelo, ¿por qué siempre sales aquí todas las noches a mirar esa fotografía?» Don Rogelio giró lentamente la cabeza hacia él, le mostró la foto y con voz baja y melancólica le dijo: «Esta es tu abuela Gloria, hijo. Compartimos una vida llena de felicidad durante mucho tiempo, hasta el día en que la perdí para siempre». Guillermo, al ver la tristeza en los ojos de su abuelo, no pudo evitar preguntarle: «¿Qué le pasó a su abuelo? ¿Me lo puedes contar?» Don Rogelio se quedó en silencio un momento, mirando fijamente la foto, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Todo comenzó poco después del accidente de tu madre, Génesis, y tu padre, Óscar. Fue un duro golpe para todos nosotros. Pero tu abuela fue quien más lo sintió. Poco después de la tragedia, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Oíamos ruidos inexplicables por la noche e incluso veíamos apariciones de figuras que no podíamos entender. Gloria comenzó a enfermarse, pero no era una enfermedad común. Veía cada vez más apariciones y tenía pesadillas. Y ella cayó enferma con fiebre alta. Más tarde descubrimos que alguien le había echado una maldición, algo que la persiguió hasta su último momento». Con el rostro pálido por el miedo y la intriga, su nieto preguntó con cautela: «Sé que, además de mi madre, tú también tenías un hijo. ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo malo también?» Don Rogelio respiró hondo, miró al joven con seriedad y le dijo: «Tu tío Rodolfo se ha ido de casa. Era un mal hijo, egoísta, sin empatía por nada ni por nadie. Nunca le importó la muerte de su madre, Gloria, ni el sufrimiento que ella padeció. Se marchó cuando era adolescente, buscando su propio camino, o eso decía, y nunca volvió». Don Rogelio hizo una pausa, su expresión se nubló de tristeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Guillermo, al ver el dolor en su rostro, trató de calmarlo. Un pesado silencio llenó el aire por un momento hasta que don Rogelio, con un suspiro, le dijo a su nieto con voz firme: «Quiero que sepas algo, hijo. Serás el único heredero de esta finca el día que me llamen a dejar este mundo. Eres todo lo que tengo. Tu madre ya no está con nosotros, y tu tío Rodolfo ha renunciado a esta familia. No tengo esposa ni hijos,
Así que tú eres el único que me queda. Has trabajado conmigo en esta finca durante mucho tiempo y nadie podría gestionarla mejor que tú. Guillermo lo miró fijamente sin saber qué decir. Era mucho que asimilar. Pero al mismo tiempo, una parte de él ya sentía que ese era su destino. Pasaron los meses y la salud de don Rogelio comenzó a deteriorarse. Enfermó gravemente y tras varios días de lucha, finalmente falleció. La muerte de su abuelo fue un golpe muy duro para Guillermo. Intentó seguir adelante haciéndose cargo de la finca, aunque la ausencia de don Rogelio lo sumió en una profunda tristeza. La vida tenía que seguir. Pasaron varios días y el joven granjero se fue adaptando poco a poco a su nueva vida, hasta que una tarde ocurrió algo inesperado. Mientras trabajaba en el campo, vio a un hombre que se acercaba a caballo. El hombre desmontó lentamente y con voz seria y fría le habló al humilde campesino. Tú debes de ser Guillermo, el hijo de Génesis. He venido a hablar contigo sobre un asunto importante. Guillermo frunció el ceño, confundido por la inesperada llegada de aquel hombre. ¿Quién eres, como? Preguntó William manteniendo la distancia. Manteniendo la distancia. Esa no es forma de llegar a la casa de alguien, amigo. Primero debes saludar y luego decir lo que necesitas. El hombre se puso aún más serio y respondió. Escucha con atención, amigo. Soy Rodolfo y acabo de enterarme de que mi padre Rogelio ha fallecido. Desde que tu madre murió, soy el único hijo de esta familia. Así que, por ley, esta herencia me pertenece a mí. Guillermo lo observaba con expresión tensa. No entendía lo que Rodolfo intentaba decir, pero sentía que la conversación iba a dar un giro inesperado. El hombre advirtió a Guillermo con voz firme. A partir de este momento, esta finca, esta casa y todos estos animales son enteramente míos. Salaería, yo soy el único hijo de mi padre Rogelio. Tú, en cambio, eres su insignificante nieto y no permitiré que te quedes aquí. Quiero que te vayas ahora mismo. Para demostrarte que soy generoso, te daré 3 días para que recojas tus cosas y busques otro lugar donde ir. Si no lo haces, tendrás que afrontar las consecuencias. Guillermo lo miró con ira y sin dudarlo, respondió en voz alta. No voy a ir a ningún lado, amigo, respondió con firmeza. Soy el heredero de estas tierras. Tú desapareciste de aquí hace años. Y ahora vienes, como si nada, para reclamar lo que no es tuyo. Llevo años dirigiendo esta finca y el abuelo me dejó a cargo, así que no pierdas el tiempo aquí. Rodolfo no reaccionó de inmediato. Con una mirada fría, se dio la vuelta y volvió a montar en su caballo. No me interesa lo que digas, Guillermo. He sido muy claro contigo y más te vale obedecer. Volveré en 3 días. Si no haces caso a mis advertencias, no vivirás para contarlo. Con esas palabras, el hombre abandonó el lugar. Guillermo no sabía qué pensar, pero pronto decidió no ceder. Ignatix ignoró las amenazas de su tío Rodolfo y siguió con su vida. Trabajó en la finca como siempre, sin dar mucha importancia a aquellas palabras. Sin embargo, al tercer día, Rodolfo volvió a aparecer, esta vez con una escopeta en las manos. Tu tiempo se acabó, amigo. Quiero que te vayas de mi finca ahora mismo. Aterrorizado por la presencia del arma y la furia de su tío, Guillermo intentó mantener la calma.
pero vio que no había salida. Eres una persona despreciable. No eres de mi familia. No quiero problemas. Me voy. Pero algún día la vida se vengará de ti. Sin decir otra palabra, Guillermo metió algunas de sus cosas en una mochila y con expresión resignada abandonó el lugar con el corazón encogido, sabiendo que había perdido todo lo que había construido con su abuelo. Sin mostrar ningún remordimiento, Rodolfo se apoderó de la finca. Sin embargo, su momento no duraría mucho. A medida que pasaban los días, Rodolfo comenzó a sentir una extraña inquietud. Empezó a oír ruidos extraños en la casa. Pasos en las habitaciones vacías y susurros ininteligibles que lo atormentaban cada noche. De vez en cuando, veía figuras sombrías que lo acechaban cada vez más. Pero eso solo sería el comienzo de algo peor. Una noche así, mientras regresaba a la casa al atardecer, vio algo que lo paralizó. La figura de una anciana, con un aspecto aterrador, apareció ante él. Era doña Gloria, su difunta madre. La mujer lo miró fijamente con su rostro etéreo y triste, y de ella emanaba un aura de furia. Rodolfo no podía mover ni un músculo. Estaba paralizado por el miedo, completamente paralizado. La figura le habló con una voz que resonó en su cabeza. ¿Qué crees que estás haciendo, Rodolfo? ¿Cómo te atreves a volver aquí después de lo que me hiciste? No formas parte de esta familia, así que este lugar no es tuyo y nunca lo será. Rodolfo, temblando de miedo, comenzó a tartamudear. ¿De qué estás hablando, madre? ¿Crees que fui yo quien causó tu muerte? La anciana avanzó hacia él, acercando cada vez más su rostro. Sé perfectamente que fuiste tú quien acudió a esa bruja para que me echara esa maldición. No te importaba que fuera tu propia madre. Solo querías deshacerte de mí. Lo único que hice fue guiarte por el buen camino. Y tú me lo pagaste de la peor manera. Estás maldito, hijo. Pagarás por lo que me hiciste y lo lamentarás por toda la eternidad. Tienes que irte de aquí. Si no lo haces, no verás otro amanecer. Con un último suspiro, doña Gloria desapareció, dejando a Rodolfo solo, atrapado en su propio miedo y arrepentimiento. Aterrorizado, el hombre se dio cuenta de que no podía quedarse en ese lugar por más tiempo, que la finca nunca sería suya, que su presencia allí solo traía tormento. Al abandonar la finca, Rodolfo quedó marcado para siempre y condenado a una oscura maldición que lo perseguiría hasta el último día de su vida. Por otro lado, sin ningún lugar a donde ir tras perder la finca, Guillermo comenzó a trabajar en el rancho de otro granjero. Empezó de cero, con la esperanza de salir adelante. Un día, un viejo conocido de su padre se le acercó. Era don Jaime, un vecino de toda la vida que vivía a pocos metros de lo que había sido la finca de don Reinaldo. Me alegro de verte, Guillermo. No te veía desde que falleció tu padre. Dime, ¿qué haces por aquí? ¿Y por qué dejaste tu finca desatendida?, preguntó el hombre. Guillermo respondió, tratando de ocultar su tristeza. La finca no está sola, señor Jaime. Mi tío Rodolfo se está quedando allí. Él se encarga de todo. Vine a trabajar por aquí, jefe.
Don Jaime lo miró con una expresión extraña. ¿Tu tío Rodolfo? Pero paso por allí todos los días y no he visto a nadie. El lugar parece abandonado. Los animales andan sueltos y por la noche se oyen ruidos extraños dentro de la casa, como si estuviera embrujada o algo así. Perdona si soy indiscreto, amigo, pero he oído que tu tío Rodolfo condenó a tu abuela Gloria mediante brujería. Quizás por eso se oyen ruidos extraños en la finca. Además, tu tío no debería estar allí. Las palabras del hombre sorprendieron a Guillermo. Nunca había hablado con nadie sobre lo que sucedió en la finca y la mención de la maldición le provocó un escalofrío. Decidió esa misma noche iría a investigar. Y así lo hizo. Al final de su turno, llegó a la finca con el corazón lleno de dudas y temores. Se paró frente a la casa y preguntó en voz baja: Abuela Gloria, si estás ahí, déjame entrar de nuevo en tu casa. Al instante, el ambiente se volvió extraño y una sensación de calma lo envolvió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Rodolfo ya no estaba allí. La finca parecía tranquila, pero en el aire aún se percibía una presencia. De repente, apareció una figura familiar. Era don Rogelio, su abuelo. Su presencia era reconfortante, pero también misteriosa y algo aterradora. No tengas miedo, hijo. Solo he venido a decirte que ya no tienes por qué preocuparte. Rodolfo se ha ido y no volverá. Ahora puedes vivir en paz y no debes tener miedo. Tu abuela y yo somos los protectores de este lugar. Siempre te cuidaremos y no dejaremos que nadie te haga daño. Sorprendido, Guillermo intentó hablar, pero su abuelo levantó una mano, indicándole que escuchara. La maldición que pesaba sobre nuestra familia ha llegado a su fin, pero aún hay algo para ti. Ve al granero. Allí encontrarás un cofre y lo que hay dentro será tuyo. Con eso podrás vivir en paz. Sin decir nada más, don Rogelio sonrió y su figura comenzó a desvanecerse en el aire, dejando a Guillermo con una sensación de calma y claridad. Sin dudarlo, el campesino se dirigió al granero y encontró el cofre que le había indicado su abuelo. Al abrirlo, descubrió joyas y objetos valiosos que habían pertenecido a su familia. Con ese tesoro, pudo salir adelante. Mejoró la finca y vivió en paz. Con el tiempo, se comprometió y trajo a su esposa a vivir con él. Poco después, tuvieron una hija y juntos progresaron poco a poco. El joven granjero tenía una vida de ensueño con su familia, sintiendo que sus difuntos abuelos siempre lo protegían. Ahora decidme, muchachos, ¿qué os ha parecido esta historia? Díganme qué parte les pareció interesante. Y no os perdáis la próxima historia.